Las parábolas de Jesús. Relatos, historias claras, sencillas. Su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, sean bienvenidos a su programa Las parábolas de Jesús. Es un gusto muy grande estar un domingo más con ustedes compartiendo esta bella tarde de domingo. Queremos mandar un saludo a Padre Papías, que el día de hoy nos ha abandonado nuevamente. Padre, yo sé que nos está escuchando, un saludo, un gran abrazo, y también a las hermanas Rocío Limón y Maura Garrido, que anduvieron fuera unos días de la ciudad, pero que el día de hoy regresan a su muy querida Tijuana, que ya las extrañábamos bastante. Así es, pues saludos también, le queremos mandar saludos a la comunidad que está participando ahí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río, al grupo de monaguillos. Por ahí Aline tiene algunos saludos también. ¿A quién quiere saludar, Aline, el día de hoy? A la familia Cerrato Carranza, a la familia Mercado Celis y a la familia de Velasco Reina. Pero como dice el Padre Papías, nada más que nos estén escuchando, si no, no se valen los saludos. Y también pues los invitamos para que nos llamen y comenten sobre la parábola que vamos a ver hoy, o también si quieren mandar saludos a alguien aquí por medio de este espacio. También les vamos a agradecer que nos echen su llamadita. Ya recuerden aquí los teléfonos 622-8962 y desde Estados Unidos completamente gratis al 866-228-4305. Y también en la web, a ver, Aline, en coinoniaradio.org o en tjcatólico.com. Y recuerden que si gustan ver alguno de los programas que ya hemos tenido en esta programación de Coinonía Radio, ya sea de las parábolas de Jesús o de cualquier otro programa, lo pueden hacer entrando en YouTube. ¿A dónde, Mario? A tjcatólico.com. Van a poder encontrar ahí muchos programas, y por medio de YouTube hay dos formas de hacerlo. Es Comunidad Coinonía y le salen todos los programas. Ya si se suscriben al canal, pues van a poder ver los más recientes. Entonces, por ejemplo, el de la semana pasada ya están todos los programas ahí de toda la programación de Coinonía Radio. Ahí los pueden ver y pueden enriquecer si alguno de los comentarios que se hicieron no lo recuerdan muy bien, le pueden regresar con todo gusto, lo adelantan. Es una parte que más les gustó. La verdad es una herramienta muy buena y en lo personal yo la uso mucho. Ya después en la casita ponemos los programas que hemos tenido aquí, algunos otros programas que nos sirven también para enriquecer un poquito más lo que es la programación que tenemos nosotros aquí de las parábolas de Jesús, y se las recomendamos, la verdad. Sí, y la verdad, Mario, como comentas, es bastante enriquecedor este medio de evangelización, que con mucho esfuerzo y dedicación de todos los que participamos aquí, lo hacemos para que ustedes lo conozcan y también lo compartan. Recuerden, Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis en tu radio. 800 AM en sintonía de Coinonía Radio. Bueno, Mario, como bien comentabas, el día de hoy escucharemos la parábola de la higuera. Y pasa algo muy curioso con esta parábola, ya que como otras se encuentra escrita en 3 evangelios. El día de hoy leeremos la que está en el evangelio de Mateo. Aline, dinos en qué otros evangelios la podemos encontrar y a su vez capítulos y versículos para que nuestros amigos que nos están escuchando lo tengan como referencia. Esta parábola la podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versos del 32 al 33.
También se encuentra en Marcos, capítulo 13, versículos del 28 al 32, y en Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. Pero el día de hoy estaremos leyendo la de Mateo. ¿Mateo qué? Mateo, capítulo 24, versículos del 32 al 33. Así es, muy bien, Aline, muy bien. Como referencias, todas los pasajes que Aline ahorita estuvo mencionando, para que los apunten y más tarde le den lectura, para que enriquezcan más la parábola que vamos a ver hoy. Y pues como todos los domingos los invitamos a que ya tengan su Biblia lista, si no váyanla buscando, porque más adelante le vamos a dar lectura para que nos vayan siguiendo con la lectura y pues que vayan ustedes también, si tienen tiempo, ir leyendo los versículos que están anteriores a este y los que están después a este, para que vayan viendo todo el contexto en el que se va desarrollando la parábola que veremos hoy, Dana. Así es, pero antes de continuar ya con toda esta charla y de entrar ya de lleno en el tema del día de hoy, vamos a consagrar nuestra programación a nuestro Señor, dando gracias. Gracias por todo lo que Él nos da, por todas sus bendiciones, por todo lo que pone día a día en nuestra vida. Ahí, chicos, en cabina, por favor, una música de fondo para iniciar con nuestra oración. Señor Jesús, enséñanos a saber cómo decirte gracias. Podemos darte gracias en distintos idiomas. Podemos nosotros dar las gracias a las distintas personas que comparten nosotros nuestro día a día. Pero sobre todo, Señor, permítenos identificar y conocer el por qué dar gracias. No solamente ver esta palabra como una palabra más de decir gracias porque estás conmigo, gracias porque me ayudas, gracias porque compartes, sino realmente profundizar en el significado de la gratitud. Que seas tú, Señor, el principal elemento de agradecimiento. Dar gracias porque existes, porque estás con nosotros. Dar gracias porque te haces presente en la Eucaristía. Darte gracias por tu Madre, la Santísima Virgen María. Gracias, Señor, por mi familia, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, Señor, que aún están con nosotros, o con todos aquellos que ya viven en tu gloria. Gracias, Señor, por mis hermanos. No solamente por mis hermanos de sangre, sino por los hermanos que colocas día a día junto a mí. Gracias, Señor, porque te haces presente en mi vida. En cada mañana que tú me permites vivir. Gracias, Señor, por permitirme conocerte, por permitirme conocer y enseñarme a darte gracias y a dar gracias a los demás. Gracias, Señor, por permitirme conocer el amor.
permitirme ver en el rostro de mi hermano tu presencia. Deseo desde ahora, Señor, que mis palabras sean simples y sencillas. Que en una sola palabra, Señor, te reconozca. Gracias, Padre. Gracias por todas tus bondades y tus bendiciones. Gracias también por las pruebas que has puesto en mi vida y que seguirás poniendo, Señor. Porque con estas me permites que día a día vaya creciendo y madurando. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, porque te reconocemos, porque te amamos, porque hemos decidido recibirte y sobre todo, Señor, gracias por permitirnos conocerte. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Después del corte, seguimos compartiendo contigo las parábolas de Jesús. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana, compartiendo el Padre Israel Ángeles Gil la conferencia Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del Padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Las parábolas ayudan a razonar y nos dan un discernimiento en la que obra la gracia. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros. Muy buenas tardes para aquellos que nos acaban de sintonizar. Les recordamos la parábola a la que le vamos a dar lectura el día de hoy es Mateo en el capítulo 24, versos del 32 y 33, para que ya vayan corriendo por su Biblia y nos acompañen el día de hoy a darle lectura a esta parábola que tiene por nombre La Higuera. Sí, aquí nos vamos a dar cuenta que en el desarrollo de los evangelios, en sus escrituras, Jesús muestra la imagen de la higuera para hacer referencia a diferentes situaciones, y el día de hoy esta enseñanza es muy enriquecedora. Como comentaba Mario, vamos a leer la parábola que está en Mateo, en el capítulo 24, del 33 al 32, que lleva por nombre La Higuera. Antes de comenzar, me gustaría comentar que hemos concluido ya con este festejo jubilar de el 50 aniversario de nuestra arquidiócesis de Tijuana.
se cerró con lo que fue la asamblea diocesana y la misa de clausura que se llevó a cabo el día viernes en el auditorio municipal, la cual estuvo muy concurrida, gracias a Dios. Y pues, qué más que un festejo tan grande que nos ha reunido a tantos católicos en algo magnífico, que fue la celebración del año jubilar por los 50 aniversarios de nuestra diócesis de Tijuana. Así es, entonces, pues invitándolos siempre a que participen en todas estas actividades que se realizan aquí en lo que es nuestra arquidiócesis, y que estén participando activamente. Recuerden que necesitamos estar tenemos una llamada. activos. A ver, un momentito. Bueno, Hola. buenas tardes. Sí, bueno. Disculpe, ¿a qué hora es la misa de la tarde? A las 6. A las 6 es la que transmite el Padre Israel, ¿verdad? Así es. Muy amable. Ok. Gracias. Hasta luego. Muy bien, entonces aquí ya un poquito de información para las personas que estaban preguntando Ya sobre la vimos misa. que también es importante, hermanos, quienes no tengan oportunidad de ir a misa porque anden muy ocupados o porque tengan alguna actividad, la evangelización y la misa aquí está presente en Koinonia Radio. Solo es cuestión de que nosotros nos interesemos un poquito. Recuerden la transmisión de la Santa Misa a las 6 de la tarde en vivo en Koinonia Radio en la 800 AM. Así es, amigos, entonces ya todos listos en su casa con la Biblia en mano, dispuestos con corazón humilde a escuchar la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a esta parábola que dice así: aprendan esta lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca a las puertas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola que acabamos de leer se trata de una parábola importante, puesto que la traen los tres sinópticos. En Mateo aparece en el discurso en los capítulos 24 y 25, la primera de una serie de 4 parábolas. También en Marcos aparece en el discurso del capítulo 13. Es la única que el autor utiliza en este contexto, y la última de su evangelio, justo antes del relato de la pasión. En Lucas también aparece al final del ministerio de Jesús en Jerusalén, inmediatamente antes de la pasión. Entonces, esto ya nos va dando, Aline, una introducción de que la enseñanza que nos viene a dejar el día de hoy es una enseñanza bastante fuerte y bastante enriquecedora. Porque la cuestión es la siguiente: recordemos que la pasión de nuestro Señor es el momento en el que Él ya va a ser llevado a la cruz, donde se le va a ser crucificado. Entonces aquí podemos ir ahorita, con el análisis, podremos ir descubriendo la importancia y la fuerza de la enseñanza que Jesús les quería dejar a sus discípulos. Pero recordemos que esa enseñanza no se queda 2000 años atrás, hermanos, sino que en nuestros tiempos también viene a decirnos, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a caer en la cuenta que la vida actual necesita de esas enseñanzas que Jesús nos ha dejado y que nos corresponden y nos competen a cada uno de nosotros. Muy bien, y entonces aquí nos podemos dar cuenta, ya con lo que Ali nos estuvo comentando, que esta parábola pues viene después de varios acontecimientos muy importantes que se dieron en el Evangelio. Podemos ver que esta parábola en Mateo
está antecedida de lo que es la venida, cómo explica Jesús la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a tener que estar muy atentos a todos los signos que se nos van dando. Y también podemos ver que en los evangelios, como en el evangelio de Mateo, en los otros evangelios se mencionan también otras varias higueras, que es si recordamos, la higuera estéril y seca, que está también en Mateo en el capítulo 21, también en Marcos en el capítulo 11. Si quieren ir apuntando todas estas referencias para que después en su casa ustedes le vayan dando lectura. Y también esta parábola sirve a Jesús para hablar sobre la importancia de la fe y la oración. Otra es la parábola de la higuera estéril, también en Lucas 13, de la que hablábamos en otro, ya habíamos hablado en otro momento. Y aquí Jesús opta por la paciencia en lugar de la severidad. Entonces, como en Mateo y en Marco, pasa ese mismo sentido que le da Jesús a la parábola de la higuera. Entonces, Jesús ve a Natanael cuando estaba debajo de una higuera también. Recordemos que ese está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 48. Sí, y aquí vamos viendo la referencia o la imagen de la higuera que ha servido a Jesús para explicar a sus apóstoles como punto de referencia o como imagen. Recordemos también hace unos programas dábamos lectura a la parábola de la lámpara y cómo esta imagen de la lámpara es representada o es descrita en otros pasajes de los mismos evangelios, pero al final tiene la misma esencia o la misma referencia. En este caso, la higuera, como comentabas, Mario, pues te muestra también lo que es una higuera estéril y seca, y dice pues de que si no da fruto, se corte. Entonces imagínense aquí poniéndolo ya en el marco de nosotros, de nuestra vida y nuestro actuar y nuestro caminar como católicos. Entonces, ¿qué fruto es el que estamos dando? Y la verdad es que es un ejemplo muy bueno el que usa Jesús con la higuera, porque nosotros ahí en la casa con mi mamá tienen una higuera, pero es muy dramático, o sea, es muy notorio cómo se seca y se le cae todas las hojas. O sea, hagan de cuenta que parece que se muere la higuera, pero en verano empieza otra vez verde, frondosa, empiezan a madurar los higos. Es muy notorio el cambio de estación en esa planta. O sea, se seca y quedan los puros palos. Es muy dramático muy también, dramático, ¿no? Como dices tú, el sentido si ya uno conoce lo que es la planta en sí, lo que es la higuera, como dices, se queda sin una sola hoja, hermanos, sin una, así se queda que parece que en verdad está muerta. Pero ese renacer, esa reactivación que tiene la planta, y no nada más el verla nuevamente con hojas, sino que ya está dando un fruto, nos invita a nosotros a ser como la planta. Pudiéramos en un momento dado ya estar agotados, estar desilusionados o estar ya decididos a que ya estamos nuestra vida está vacía, o sentirnos muchas veces hasta muertos, porque a veces cuántas personas nos han dicho, es que siento que estoy muerto en vida. Pero ¿qué es lo que nos hace falta? Hay que analizar y ver, hacer una visión de lo que es nuestro interior, qué es lo que ha dejado ese vacío en nuestro corazón, y ser como la higuera, activarnos, y aunque haya cosas malas o acontecimientos tristes en nuestra vida, que a lo mejor en un momento dado nos va a sentir esa sequedad, esa falta de vida, está Dios en nuestra vida, hermanos, que nos debe de inyectar esa fuerza y ese volver a resurgir como lo hace la higuera para seguir dando fruto. Nosotros, eso es nuestra primordial, ¿cómo te puedo decir? Es lo primordial, es nuestra sentido de nuestra vida, dar frutos hacia nuestra iglesia, dar fruto hacia nuestros hermanos, dar frutos como padres de familia. Debemos de
quedarnos con eso. Somos productivos. Regresamos después del corte. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Después del corte, seguimos compartiendo contigo las parábolas de Jesús. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Las parábolas ayudan a razonar y nos dan un discernimiento en la que obra la gracia. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros. Regresamos y retomando lo que comentábamos en el bloque anterior, Jesús había anunciado la destrucción del templo y de Jerusalén. De algún modo los discípulos habían asociado esto con la vuelta de Cristo o el triunfo del reino mesiánico, e incluso en Mateo con el fin del mundo. Sí, fíjense, algunas de las ideas de los discursos de Mateo y de Marcos aparecerán más desarrolladas en el libro del Apocalipsis que de Juan. Era necesario que las comunidades que en la práctica estaban sufriendo persecución y dificultades recibieran algunas palabras de ánimo y les ayudara a preservar en la prueba. Era lo que comentábamos, la higuera llega a su tiempo que se le caen las hojas, pero renace nuevamente y da frutos. Y sí, más sin embargo, aquellas generaciones pues ya pasaron y también han pasado muchas otras generaciones, Dana, y la generación a la que Jesús se refiere vio también la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío, si podemos recordar en varios pasajes de la Biblia. También recordemos que las persecuciones que se anunciaban para los cristianos ocurrieron en aquellas generaciones, pero no vieron la venida del Hijo del Hombre en su gloria. Al menos si esto ha de interpretarse literalmente como lo habíamos venido oyendo en los evangelios, si entendemos cómo algunos pretenden que Jesús se refiere a su resurrección y al nacimiento de la iglesia. Entonces también esto ocurrió durante el tiempo de la primera generación. Sí, es aquí, volvemos a retomar el ejemplo, Mario, en lo que acabas de decir, con la higuera. Jesús muere, resucita y el fruto que deja es el nacimiento de la iglesia. Ya vamos entendiendo un poquito más por qué es la referencia o la imagen o el simbolismo de la higuera que Jesús pone en esta parábola. Bueno, en este sentido podemos también decir que nosotros somos parte de esa primera generación, porque también nosotros hemos conocido calamidades en muchas partes del mundo, persecuciones de la iglesia. Recordemos aquí en México, sí, lo que fue la época de los cristeros, la cristiada, esa persecución tan grande que sufrió y murió mucha gente, pero que siempre estuvieron con ese lema tan grande, ¿no? Sí, ¡Viva Cristo Rey! Y no te vayas tan lejos, actualmente hay persecución de la iglesia también, porque en muchos medios de comunicación
siempre se empeñan en dar las noticias más alarmantes que se refieren a la iglesia, nunca hablan de lo bueno que hace la iglesia. Entonces ahí a todas luces es una persecución. Nada más que más disimulada, sí, ¿no? Sí, o sea, ya disimula. no es tanto una persecución como fue anteriormente con armas o matando gente físicamente, pero recordemos que muchas veces nuestras palabras matan más que un arma. Sí, al mismo tiempo eso no ha dejado de que siga la iglesia en esa búsqueda de la evangelización, y podemos ver pues al mismo tiempo resurrecciones renovadas de Jesús y el reino de Dios cómo va avanzando a través de los tiempos en el mundo. Sí, y cuál más de difícil es esta misión evangelizadora de hoy en día. O sea, hay mucha gente que pues a lo mejor preferiría, no sé, estar escuchando o estar viendo un programa en la tele, alguna película, que pues dicen, bueno, pues que estar ahí escuchando un programa, ¿no? Que a lo mejor me voy a aburrir o algo, pero dejan a un lado lo que es la misión evangelizadora y el sentido que puede tener en nuestra vida, y sobre todo la enseñanza. Recuerden, no podemos nosotros hablar o compartir, uno, lo que no sabemos, y dos, lo que no tenemos. Decimos, bueno, ¿por qué el católico está a veces tan ensimismado, tan apacible? Pues es precisamente por eso, porque no nos interesamos en conocer, y pues si no conocemos, ¿cómo le vamos a enseñar a los demás? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque esa persecución, Mario, se puede traducir también en, pues, decimos, ¿por qué los protestantes llevan de ganarla? ¿Por qué los protestantes, pues, a veces saben más que uno? Pues porque les interesa y conocen, que es lo que nosotros tenemos que ser como la higuera, reactivarnos y dar ese Ahorita fruto. que mencionas protestantes, se me viene a la mente que también dentro de todos estos signos de los tiempos que estamos viendo, de la persecución de la iglesia y todo lo que estábamos comentando ahorita, pues también están las pretensiones de algunas sectas que pues ustedes recordarán cuando fue el año 2000, y cada que hay una fecha así, anuncian el fin del mundo como si tuvieran ellos una fecha fija. Y pues nosotros sabemos que todo está ocurriendo ahora, o sea, todo está en el momento en el que estamos viviendo, estamos viendo como que ya es la hora, pero todavía no. O sea, como que vemos muchos signos, muchos de los anuncios que hizo Jesús, que la verdad tienen toda un sentido actual en nuestros días. O sea, todo lo que leemos nosotros en las escrituras, nosotros podríamos decir que ya están ocurriendo. Entonces, como estábamos platicando el otro día nosotros ahí en su casa, con esto de la legalización de las drogas en Estados Unidos, que poco a poco van surgiendo, estábamos hablando de que se legalizó primero el alcohol en los años 20 o años 30, no recuerdo bien, pero se va degenerando un poquito o mucho lo que es la moral, lo que es el respeto a la vida, se va degenerando, y son signos que también debemos de aprender a leerlos, pero como nos está tocando verlos o vivirlos, pues se nos hace algo como si fuera algo de la vida diaria, pero no son así. Entonces, si ponemos un poquito de atención en todo lo que ha pasado a lo largo de nuestra vida, porque pues algunos somos de corta vida todavía, apenas que han pasado 20 años o 30 años, o sea, ha habido un avance de lo que es falta de respeto hacia los padres, falta de respeto a la moral, en programas. Ya el otro día me platicaba mi papá, no, hombre, ya dice, ahorita los niños ya están muy despiertos, dice, antes, ¿qué te ibas a saber eso? En algunas formas sí puede ser que sea, puede ser algo provechoso, más información, pero siempre tenemos la responsabilidad en nuestras familias de cuidar esa parte moral, no dejarla así como libertinaje, ¿no? Sí, así es. Y ahorita que comentabas eso, Mario, de cómo la escritura
va mostrando situaciones que ahorita estamos viviendo, pues obviamente pues no van a ser literalmente, ¿no? O sea, no van a mostrar acontecimientos tal cual los estamos viviendo en nuestra vida. Uno de ellos es el aborto, o sea, que dicen cuál es el derecho de la mujer, que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Sí, con su cuerpo puede hacer lo que quiera, pero no debe de atentar con la vida de ese ser humano que ya está gestando en su interior. Y recordemos, uno de los mandamientos es no matarás. Entonces, así de sencillo, estamos atentando a la ley de Dios. No es algo que nada más estemos como diciendo, pues no funciona o no me sirve porque la escritura fue escrita hace muchos años y no es lo que es actual en mi vida. No con las mismas palabras, pero sí en acontecimientos que actualmente se están viendo reflejados. Sí, así es, Aline, y debemos de estar atentos, Aline, a leer esos signos los signos que hay en los tiempos, Aline. Sí, y también todos estamos invitados a leer los signos de los tiempos. Como repetidamente recomendaba el Concilio Vaticano II, para poder dar adecuada respuesta a los retos de nuestro tiempo. Leer los signos de los tiempos no es otra cosa que tener una perspectiva a la fe al leer e interpretar los acontecimientos de la realidad. Sí, es como les comentaba, o sea, leer y entender los signos de nuestros tiempos, pues no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque como dices, Mario, es lo que nosotros estamos viviendo y se nos hace ya como común, normal, ¿no? Sí. Así es, y muchas veces pues los mensajes pueden ser confusos o estamos rodeados de las tinieblas que nos pueden enturbecer nuestros amaneceres, pero recordemos que tenemos ayuda. Y así como los discípulos estaban en el camino de Emaús, que al ir meditando la palabra van comprendiendo la realidad con la ayuda de Jesús, así nosotros también recordemos que tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos llevará a conocer la verdad completa. Así que, mis hermanos, necesitamos dedicar tiempo a la lectura espiritual, a la meditación y a la oración, o correremos el riesgo de quedarnos en la superficie de las cosas de nuestra vida cotidiana, y como ya la palabra lo dice, cotidiano es algo de diario. Sí, que no se nos convierta, como dicen por ahí en las industrias, que no se nos haga una ceguera de taller. Ya estamos tan metidos en las cosas que hacemos diario que ya todo lo vemos normal, pero no quiere decir que estén bien. Entonces, cerramos este bloque con ese pensamiento y regresamos en breve después de este corte. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Después del corte, seguimos compartiendo contigo las parábolas de Jesús. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana, compartiendo el Padre Israel Ángeles Gil la conferencia Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del Padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio.
1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Las parábolas ayudan a razonar y nos dan un discernimiento en la que obra la gracia. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso en nuestro último bloque. Les recordamos los teléfonos para que nos saluden, para que den su opinión de este tema que estamos viendo el día de hoy, muy interesante. Ya vimos que la parábola pues estaba un poco corta en cuanto a la cantidad de palabras, pero muy llena de lo que es el sentido y lo que Jesús nos quiere enseñar con estas parábolas. Entonces, siempre decimos aquí nosotros, las parábolas más cortitas son las que más nos dan para poder desarrollar ejemplos, para las que más nos dan ejemplo de cómo tomarlo de nuestra vida diaria. Entonces, los invitamos a los que nos acaban de sintonizar que van a encontrar esta parábola. ¿En dónde, Aline? En el Mateo 24, versículos del 32 al 33. ¿Y se llama? Y se llama La higuera. Así es. Bueno, como hemos estado comentando esta enseñanza que nos viene a dejar, y como hemos visto en otros programas, esta parábola en sí, ya lo que tiene la referencia de la higuera, nos invita a leer y ser signos de los tiempos. Por eso podemos decir, bueno, ¿por qué leer? Pues como hemos estado comentando, recordemos que el conocimiento es lo que nos va a llevar al entendimiento y el entendimiento nos va a llevar a la transmisión de esa enseñanza. Y el leer también lo podríamos usar como un sinónimo de saber identificar, notar, hacer que nuestros sentidos capten, nuestro espíritu capte esos signos que ya están ocurriendo, ¿verdad? Ya están pasando, no estemos esperando ver que se vayan a dar tal cual están escritos en la palabra de Dios, pero es esa parte que necesitamos de despertar en nosotros, es saber leer esos signos de los tiempos, es saber identificar lo que ya está ocurriendo en esta vida que nos está tocando vivir, Dana. Y estar atentos a ellos también. En cuestión ya de lo que es la enseñanza o el dar a conocer a los demás esta doctrina que Jesús nos ha dejado, para nosotros, cualquier católico, no nada más para quienes se dedican a la catequesis, es muy importante realizar permanentemente la lectura de las Sagradas Escrituras, porque ahí nosotros vamos, como dices, Mario, a ver o a identificar los signos de los tiempos. Sí, y Jesús, como invitaba también a los apóstoles, recordemos que Él les pedía una conversión de corazón para entender la realidad de una manera nueva, que era esa nueva revolución, esa nueva dinámica que Jesús traía como promesa de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, pues no esperemos pruebas externas de lo que Jesús predijo, pues, porque para quien vive desde la fe, lo que Jesús anunció ya ocurrió en sus tiempos. Entonces sigue ocurriendo y seguirá, está ocurriendo en ese momento y seguirá ocurriendo hasta el final de los tiempos. Sí, también recordemos estas parábolas que estamos dándoles lecturas, van referidas a lo que es la misión de cada persona. No solo se va a referir a la misión religiosa o sacerdotal, sino a la misión
como laicos. Somos muchos los católicos que podremos ir a misa, pero pocos los que realmente optan por dedicarse a llevar una misión evangelizadora. Y aquellos que ya han decidido optar por este apostolado, que es la cuestión de la educación, o nosotros mismos como padres de familia, debemos de tener siempre en mente la evangelización. La evangelización no solamente en casa, sino también al servicio de la gente que vive en unos tiempos que van siendo de cambio. La vida va cambiando día con día y en general nosotros intentamos pues ir cambiando o ir caminando, avanzando al paso de la vida, de la vida común. Pero lo más importante es no perder esa visión de vida en Jesús. No dejar que Jesús se vaya perdiendo o se vaya caminando a un lado de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta que Jesús está junto a nosotros, sino nosotros ser parte de Él y tenerlo en nuestra vida, porque definitivamente actualmente hay cosas que como hemos estado comentando, nos pueden envolver y pensar que pueden ser correctas, y más por los niños. Pues uno ya como papá pues puede decir, bueno, el criterio que tengo, la madurez tanto física, mental como en la fe, pues es ya algo un tanto sólida, pero ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Cómo nosotros vamos a reforzar esa madurez en la fe para que ellos, ya dado el caso que se les presente alguna tentación en la vida, o sea, los no adolescentes, ¿verdad, Dalín? Ahí que puede pasar algo, ellos tengan esa fortaleza de fe y ese valor y esa confianza en que Jesús está con ellos y digan no a cualquier situación de peligro que se les pueda presentar. Y como dices, Mario, identifiquen esos signos de nuestros tiempos. Pues como dices, todo lo que es el evangelizar, pues no es tanto así a la ligera el tomar esa palabra de evangelizar, porque el desafío del evangelio va mucho más allá. Entonces, pues, por ejemplo, no hace falta solamente que enseñáramos a nuestros niños en la escuela a usar una laptop o una computadora, porque pues incluso hasta podría yo decir que lo pueden hacer sin nuestra ayuda. Eso ya ahorita... Y saben más, ¿no?, que nosotros. Sí, ya somos nosotros los que les estamos preguntando. Entonces, es seguro que ese tipo de cosas hasta solos la van a aprender, ¿no? Cómo usar una de esas tablets o lo que ahorita se está usando mucho. Entonces, más bien necesitamos nosotros concentrarnos en algo que ellos no aprenderán solos. Es muy difícil que lo vayan a aprender, que es precisamente esa interpretación de los signos de los tiempos que hemos venido hablando durante todo el programa desde una perspectiva cristiana. Me refiero a esto, a que es saber situarse en este mundo ya problemático y ya con tanto caos social que traemos, como estábamos hablando hace rato, por esa pérdida de la moral. ¿Cómo nuestros hijos deben de mantenerse fieles al mismo tiempo que en los principios del evangelio? Entonces, tenemos que ayudarles a conseguir esta parte de mantenerse fieles en este mundo que ya está patas para arriba. El otro día me estaba diciendo mi papá eso, ya este mundo ya está patas para arriba. Entonces, esa es la parte de nuestra tarea que tiene que ver con la piedad. Entonces, hay que enseñarles esos valores otra vez a nuestros hijos y que no se quede solamente en darles esa educación que estábamos hablando en programas pasados, no solamente la educación de la escuela, que se preparen para una carrera, Dana, o que quiero que sea doctor, o si yo fui contador, quiero que sea contador. O sea, no basta solamente la preparación profesional, que a lo mejor te va a servir para
para salir adelante en el camino de la vida, sino que no debemos dejar atrás lo que es la preparación espiritual y deberíamos de apoyar esas ideas, que ya el catecismo fuera una educación paralela a lo que es la educación primaria. Entonces, ¿sabes qué? 6 años de primaria y al mismo tiempo un catecismo de 6 años, o sea, que sea una preparación en serio. Sí, y que lo vean, como dices, Mario, como una preparación, no nada más como un requisito, o porque el niño ya está en edad, porque muchas veces decimos, bueno, el niño ya está en edad, que vaya al catecismo. Pero al final, hermanos, es triste ver que la esencia de esa preparación cristiana no fue tanto, bueno, al menos a lo mejor los niños en su interior, en lo que es su inocencia, ellos sí lo toman como una preparación integral de lo que es el conocer a Jesús, pero muchas veces nosotros como papás pudiéramos caerlo en, sí, mijito, vete al catecismo y es ahora que te entretengan, yo me voy al gym, yo me voy de compras o yo me voy a hacer algo. No, hay que participar e interactuar y también involucrarnos en esa preparación que el niño está llevando. El niño realmente se preocupa si va tarde, si le ponen falta, si no lleva el material para trabajar ese día. O sea, también nosotros como papás veamos esos signos de inocencia, de crecimiento espiritual que los niños están teniendo en su preparación catequética. En un mundo en el que crecen las diferencias entre ricos y pobres, adoptar un nivel de vida más identificado con los últimos, que son los primeros destinatarios del Evangelio, y los bienaventurados según las palabras de Cristo. Así es, entonces hay que ponernos muy, muy al pendiente de nuestra riqueza y nuestra pobreza, pero recordemos, no se refiere a monetaria, sino a nuestra riqueza y pobreza interior y espiritual. Así es, amigos. Entonces los invitamos a que esta semana nos quedemos con ese mensaje de enseñar a nuestros hijos un poco más de espiritualidad y nuestra fe cristiana. Entonces nos vemos el siguiente programa, el siguiente domingo. Hasta la próxima. Jesús, después de enseñar al pueblo en parábolas, continuaba enseñando a los discípulos en privado. Así los formaba para después encargarlos de divulgar esas verdades. Escúchanos en nuestro siguiente programa. Gracias por sintonizarnos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.